quiero que esta historia permanezca en el anonimato. Aún así, agradezco profundamente a cada persona de esta comunidad por regalarme unos minutos de su atención. Lo que voy a contar no es solo un recuerdo, es una herida que sigue abierta. Esta es la historia de mi papá. A mi papá murió durante los peores días del 2020. Víctima del COVID, era un hombre mayor, de más de 70 años, 15 más que mi mamá. Fue la persona más trabajadora, más noble y más sensible que he conocido. Sensible en todos los sentidos, incluso en aquellos que la mayoría no logra comprender. Desde que tengo memoria, él veía cosas que los demás no veíamos. Nunca hablaba mucho de eso, pero con los años entendí que cargaba con un don, o tal vez con una condena. En el año 2017, yo trabajaba en un estudio, en la colonia Condesa. A menudo, salía muy tarde. Mi papá pasaba por mí para acompañarme de regreso a casa, aunque no le quedara de camino. No le gustaba que caminara sola, aunque se tratara, en teoría, de una zona segura. Recuerdo perfectamente esa noche. Era septiembre. El aire era cálido, espeso. Salí tarde con una amiga y, al encontrarme con mi papá, los tres comenzamos a caminar rumbo a Insurgentes para tomar el Metrobús. Él venía contándonos una anécdota, haciéndonos reír, hasta que de pronto algo cambió. Quedó en silencio. Fue un silencio seco, abrupto, como si alguien le hubiera arrancado la voz. Mi amiga no lo notó, pero yo sí. Yo lo conocía demasiado bien. Le pregunté si se sentía bien. Me respondió que sí, pero no dejaba de voltear hacia atrás. Ya habíamos pasado un edificio no muy alto, y él seguía mirando hacia el último piso, una y otra vez, como si algo desde ahí lo observara. Intenté ignorarlo. Mi amiga seguía hablando. La noche seguía su curso. En la estación del Metrobús, tomamos caminos distintos. Ella se fue por su lado y nosotros por el nuestro. Pero mi papá ya no volvió a decir una sola palabra. En el trayecto completo fue en silencio, algo completamente fuera de lo normal. En él, al llegar a casa, me fui directo a dormir, agotada. Él se quedó en la cocina, platicando con mi mamá. Más tarde, al levantarme para ir al baño, escuché que bajaban la voz, susurraban Ann, como si no quisieran que yo escuchara a Ann. Me quedé en el pasillo, con el corazón latiéndome fuerte, intentando entender. Lo único que alcancé a oír fue a mi mamá decirle: hace mucho que no la veías. Puede que no sea nada. Ya tienes los ojos viejos. No entendí. Pensé que al día siguiente podría preguntarle. Me acosté y dejé el tema en el olvido en grave error, porque al día siguiente ocurrió lo más aterrador que he vivido a la 1:14 de la tarde. La ciudad se sacudió como nunca antes la había sentido. Minutos antes habíamos hecho un simulacro, sin tomarlo en serio, solo por cumplir ese mismo día, 19 de septiembre, exactamente 32 años después del terremoto de 1985. La tierra volvió a rugir con una violencia indescriptible. La alerta sísmica no sonó a tiempo. Cuando reaccionamos, todo ya se estaba cayendo. Una fachada del edificio donde trabajábamos se desplomó. Tuvimos suerte, muchísima suerte. Mi papá me llamó apenas el temblor comenzaba a calmarse. Apenas pude decirle que estaba bien cuando la llamada se cortó. Las líneas murieron. La ciudad quedó muda. Nos sacaron del edificio. No nos dejaron regresar por nuestras cosas. A mí me mandaron a casa para buscar a mi familia. Camon sola, entre miles. Decenas de miles de personas caminaban en silencio, cubiertas de polvo, con la mirada perdida. No había llanto. Solo shock. En las calles estaban llenas de cuerpos caminando sin rumbo. Al llegar a Insurgentes lo vi en un edificio completamente colapsado, reducido a escombros. Uno que conocía bien, uno al que nunca le presté atención. El mismo edificio que mi papá había observado la noche anterior. Me quedé ahí, paralizada. Vi a policías, rescatistas, gente común intentando salvar vidas. Fue entonces cuando escuché una motocicleta detrás de mí. No volteé hasta que sentí unos brazos rodeándome con fuerza. Era mi papá. No sé cómo me encontró, no sé cómo venció su terror a las motos. Un desconocido lo había llevado hasta ahí. Solo tenía que encontrarte, me dijo después. Nunca me explicó cómo supo dónde estaría. Caminamos durante horas hasta casa. La ciudad estaba rota. El miedo flotaba en el aire. Al llegar, encontramos a mi mamá y a mis hermanos en la calle. Nos abrazamos como quien regresa del infierno en esa noche. Por fin, mi papá me contó la verdad. La noche anterior había visto algo que solo había visto 3 veces en su vida, algo que aprendió a reconocer sobre el edificio. En el techo había una mujer
muy delgada, vestida completamente de negro, llorando. No lloraba por ella, lloraba por quienes iba a llevarse a la había visto antes. Una de esas veces, días antes del terremoto de 1985, lo abracé. Entendí su miedo. Entendí por qué fue a buscarme como un desesperado Ann. Y esta historia termina de la forma más triste en cuando enfermó de COVID. Lo llevamos al hospital. Antes de entrar, miró hacia arriba, nos apretó las manos y dijo: hay muchas mujeres llorando allí arriba. No sé si hablaba de los familiares. No sé si deliraba Ann. Yo sé que la muerte es una sola Ann, y él siempre la vio. A mi papá murió ahí, pero sus historias siguen vivas, y mientras alguien las escuche, la muerte nunca gana del todo. Mi nombre es Jenny, y soy de Acapulco, Guerrero. Soy fan de las historias paranormales, pero vivirlas es algo que no soporto. Desde que era niña, me han ocurrido cosas extrañas. Muchas intenté olvidarlas, justificarlas, convencerme de que no habían pasado. Pero hay experiencias que no se borran. Aunque uno quiera, hoy quiero compartir una serie de manifestaciones que incluso ahora me cuesta recordar sin sentir miedo. Creo que todo comenzó cuando yo tenía unos 5 o 6 años. En casa, mi mamá tenía una figura de la Santa Muerte Blanca. Nunca la usó para nada malo. Para nosotros era simplemente la niña. Yo no le tenía miedo, pero mi hermana mayor sí. Decía que esa cosa la seguía, que cuando subía o bajaba las escaleras, sentía su mirada clavada en la espalda. A veces incluso aseguraba verla en la oscuridad, observándola, como si solo ella pudiera percibirla. Le suplicaba a mi mamá que la quitara, que se la llevara, que no la quería ahí. Mi mamá siempre le decía que no tuviera miedo, que no pasaba nada con el tiempo. La figura desapareció. Nadie explicó nada. Nunca supimos si la regalaron, si la movieron o si simplemente se fue. No sé si eso tenga relación con lo que vino después, pero sentí necesario contarlo como antecedente. Pasaron los años y, tras el terrible huracán, tuvimos que mudarnos. Nuestra casa quedó inhabitable. Encontramos una casa grande, de 3 pisos, con azotea. Ahí vivimos 2 familias. En los primeros pisos, mi mamá y yo con mis 2 sobrinas. En el tercer piso, una gran amiga de mi madre, a quien siempre consideré como mi segunda mamá, junto con sus 2 hijos. La primera noche fue difícil. Apenas habíamos llevado colchones. Yo dormí sola porque mis sobrinas aún no llegaban. Solo estaba conmigo mi gatita. Emma la habíamos adoptado después del huracán. La encontramos sola, asustada. Era blanca, con manchas café y ojos azules. Estaba recién operada, recuperándose, así que yo dormía con ella y la cuidaba todo el tiempo. Esa noche me acosté con audífonos y me cubrí completamente con mi cobija blanca favorita. Me sentía protegida, sí, aunque mi mamá siempre decía que no debía dormir tapándome la cabeza, porque así se cubren los muertos. Me dormí. En la madrugada, desperté con un frío profundo, antinatural. Al moverme, me di cuenta de que la cobija ya no estaba sobre mí. Estaba perfectamente doblada, acomodada junto a mi cabeza. El miedo me atravesó el cuerpo. Yo jamás me destapo, ni siquiera cuando hace calor. Tomé la cobija, me cubrí de nuevo y noté que Emma no dejaba de maullar. Lady Comita, no quiso. La bajé al primer piso por si quería usar su arena, pero se quedó sentada en una esquina, completamente rígida, mirando fijamente hacia las escaleras, como si alguien estuviera ahí. Esa noche, no sé cómo, logré dormir. Al día siguiente conté todo. Mi mamá y mi segunda madre me escucharon, pero no dijeron nada. Mi mamá no me creyó. Why lo entiendo. Nadie quiere pensar que su nueva casa está habitada por algo más. La segunda noche fue peor. En la madrugada, escuché cómo tocaban mi puerta. Golpes. Luego detuve la música. 2 golpes más. ¿Eres tú, mamá?, pregunté en silencio. Emma comenzó a maullar de nuevo, desesperada. Yo tenía miedo, pero ella me preocupaba más. Salí del cuarto y la bajé al primer piso. Intenté darle agua, comida, pero volvió a quedarse inmóvil. Mirando una puerta oscura, la llamé. No reaccionó. La cargué para subir y al llegar arriba lloró de una forma tan horrible que la solté. Salió corriendo. Se detuvo en las escaleras y me miró. Tenía una expresión que no sé describir. No parecía un animal. Me dio pánico. Semanas después, Emma murió. Mi mamá la encontró en la antigua casa donde pasamos el huracán. No tenía golpes. No tenía veneno. No tenía explicación. Yo no estaba en Acapulco. Me sentí culpable.
La había llevado al veterinario antes de irme y estaba bien. Solo esperaba que le quitaran los puntos después de su muerte. La casa se volvió más pesada, mucho más. A mi segunda madre vio una sombra alta y delgada cruzar frente a su ventana de madrugada. Mi mamá sintió aire frío saliendo del baño, como si algo invisible ocupara espacio. También escuchó que tocaban la puerta por la noche. A mi sobrina vivió algo aún peor. Estaba sola en su cuarto cuando sintió que alguien se acostaba junto a ella. El colchón se hundió. Pensó que era yo. Al voltear, no había nadie. Minutos después, vio como la perilla de la puerta giraba sola, y la puerta se cerró, como si algo invisible saliera del cuarto en una noche más. Mientras hablábamos, vi su mochila en el suelo. Le pedí que la pusiera en el sillón. No, Chriso. Seguimos hablando. Y de pronto la mochila ya no estaba. Ama apareció perfectamente, acomodada en el sillón. Ahí dejamos de dudar. Preguntamos al encargado de la renta si algo había pasado en esa casa. Dijo que antes vivía una familia con un bebé. Una vez lo dejaron en la cuna y lo encontraron afuera en vivo, sin explicación, solo. Nos recomendó echar agua bendita. Hoy siguen pasando cosas. La casa sigue siendo pesada y yo no soporto quedarme sola. Espero no tener que hacerlo nunca. Gracias por escucharme, comunidad. Saludos desde Costa Rica. Mi nombre es Darren Vargas, y lo que estoy a punto de contar no es una sola historia, sino una serie de eventos breves que giran alrededor del mismo origen. No planeo extenderme de más, aunque confieso que recordar esto todavía me incomoda. Siempre he sido un creyente de lo paranormal. Me atrae lo desconocido, lo inexplicable. Por eso, muchas tardes las pasaba viendo videos de terror, relatos, testimonios, grabaciones. Era algo habitual para mí. En una tarde, entre tantos videos recomendados, apareció uno que llamó mi atención más que el resto. Era un resumen del caso de Josué. Supongo que muchos aquí lo conocen. Es uno de los relatos más famosos surgidos de un programa de radio mexicano. Un caso lleno de incógnitas, de silencios incómodos, de sonidos extraños. La historia de un hombre que asegura haber hecho un pacto por riqueza y que mientras lo relata, comienzan a ocurrir supuestas manifestaciones en vivo. Comencé a verlo sin muchas expectativas, pensando que sería una historia más. Pero a mitad del video escuché un golpe. Algo cayó en la habitación donde me encontraba. Era una mochila. Lo extraño fue que estaba colocada sobre una mesa grande, estable. No estaba al borde. No había razón para que se cayera. Lo pensé unos segundos y lo ignoré. Seguí viendo el video hacia el final. El narrador mencionó que muchas personas comentaban que, después de ver ese caso completo, habían ocurrido cosas extrañas en sus casas. Me pareció curioso, incluso exagerado. Cerré el video y seguí con mi vida. Pasaron varios meses. En una noche de viernes, sin nada que hacer, recordé ese caso. La curiosidad volvió. Decidí ver el video completo, el original, que dura alrededor de 1 hora y media. Me encerré en mi cuarto. Tomé el celular, conecté los audífonos, me puse uno solo y comencé. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad, nada fuera de lugar. A medida que avanzaba el relato, empecé a pensar que esta vez no pasaría nada, hasta que escuché un golpe seco, claro, directo, sonó contra madera, como si alguien hubiera golpeado una puerta. Lo ignoré, me convencí de que venía de afuera. Continué escuchando. No ocurrió nada más, solo una sensación constante de escalofríos, provocada por los sonidos inquietantes del caso. Cuando el video terminó, sentí curiosidad por revisar. Me levanté de la cama y me asomé en la puerta de mi habitación. Estaba abierta. A la mitad, sentí un frío punzante recorrerme el cuerpo, porque yo la había cerrado. Me aseguré de hacerlo, la cerré de golpe y volví a la cama. Esa noche no dormí. Me quedé viendo memes, videos sin sentido, cualquier cosa que no tuviera relación con lo paranormal, solo para distraer la mente. Pasaron años hasta que, una noche, estando con dos amigos, salió el tema. Les conté mis experiencias con ese caso. Como era de esperarse, no me creyeron. Dijeron que era sugestión, así que les propuse verlo juntos. Aceptaron. Nos sentamos los tres y comenzamos a reproducir el video. Al inicio, todo era normal. Comentábamos lo que se decía. Bromeábamos un poco. Nada parecía fuera de lugar. Casi 1 hora después, algo cambió. En las flores que mi amigo tenía en su sala comenzaron a moverse. No había ventanas abiertas, no había ventiladores,
No había corriente de aire. Lo más inquietante fue que solo se movían cuando apagábamos las luces. Cuando las prendíamos, se quedaban completamente quietas. Comenzaban a balancearse lentamente. Seguimos viendo el video. 5 minutos después, escuchamos un estruendo, un golpe metálico, fuerte, como si algo pesado hubiera chocado con violencia. El sonido venía del parque que está a la vuelta de la esquina, un parque donde los guardias aseguran haber visto cosas extrañas en las cámaras de seguridad. Esa hora no había nadie, no había explicación. Fue como si algo hubiera sido. Perturbado, apagamos el video. Desde esa noche no he vuelto a ver nada relacionado con el caso de Josué Ansí. Alguien de la comunidad ha vivido algo similar con este o con cualquier otro contenido que sientan que está cargado de algo más. Me gustaría saberlo para confirmar que no estoy solo, porque a veces escuchar también es una forma de invocar. Aún hoy no logro comprender del todo lo que ocurrió. He pensado muchas veces que quizá fue el estrés, el cansancio, la ansiedad, pero eso se los dejo a su criterio. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Neftalí. Soy de un pequeño pueblo del estado de Tlaxcala, en Navín Verde. 2024. Recibí una oferta de trabajo para cuidar niños en Madrid. No lo pensé demasiado. Era una buena oportunidad, así que acepté. Desde el primer día que entré a esa casa, sentí algo extraño. No sabría explicarlo con exactitud. No era miedo, tampoco era algo claramente maligno. Era más bien una presencia, algo palpable, como si el aire tuviera peso. Decidí ignorarlo. Pensé que era normal sentirse así en un lugar nuevo, pero era evidente que en esa casa había energías que yo no entendía. Aproximadamente una semana después de llegar, la señora de la casa invitó a cenar a unas primas suyas. Practicaban una religión bastante peculiar, cuyo nombre no recuerdo. Lo menciono porque crecí en una familia muy cercana al catolicismo. Mi mamá siempre me inculcó esas creencias, y por eso yo llevaba conmigo una medalla de San Benito, un regalo suyo que nunca me quitaba en esa noche. Mientras preparaba la cena, escuché que las primas llegaron. En cuanto cruzaron la puerta, algo cambió en la presencia que había sentido desde el primer día. Desapareció Anne en su lugar. Llegó algo distinto, algo denso en hostil. El ambiente se volvió pesado, incómodo, como si la casa hubiera contenido la respiración. Buenas noches, escuché a mis espaldas. Me sobresalté tanto que casi grité. Era una de las primas. Respondí el saludo después de tomar aire. Ella me observó de arriba a abajo, detenidamente, hasta que su mirada se clavó justo donde colgaba mi medalla. En ese instante, sentí un dolor punzante en el pecho, acompañado de unas náuseas violentas que me doblaron sin decir una palabra. La mujer se dio la vuelta y se alejó. Y entonces ocurrió algo que todavía no logro explicar. La medalla se cayó sola. No solo cayó, rodó por el suelo, como si quisiera huir. La cadena se había reventado. Era gruesa, resistente, no tenía sentido. Esa noche terminé mis pendientes y me fui a mi habitación. Las náuseas no se iban. Mi novio me llamó y le conté cómo me sentía. Mientras hablábamos, escuché ruidos en la cocina. Pensé que quizá el señor de la casa había bajado. Aunque no era común en él, después pensé en los niños. Al terminar la llamada, tocaron mi puerta. Pregunté quién era. Solo escuché pasos rápidos, como de un niño corriendo por el pasillo. Lo habría ignorado, si no fuera porque esos pasos sonaban exactamente como los de la bebé de 2 años que cuidaba. Me pregunté cómo había salido de su cuna, cómo había abierto una puerta tan pesada. Salí corriendo. La niña seguía dormida, tranquila, intacta, allí. Si tuve miedo, quise convencerme de que eran las náuseas, el cansancio. Ya casi eran las 2 de la madrugada. A mi cuarto y el baño estaban al fondo, frente a la cocina. Sobre la estufa había un espejo enorme. Nunca me han gustado los espejos. Esa noche, menos salir del baño, miré el espejo y ahí estaba la niña. No era un reflejo, estaba dentro del espejo. No reaccioné. Estaba demasiado cansada, demasiado mal. Simplemente regresé a mi habitación y me dormían. A las 6 de la mañana. Me alisté como siempre. Busqué mi medalla. No estaban. La busqué por toda la casa. Nada. En camino al colegio, comencé a preguntarme si todo había sido real o si mi mente estaba colapsando. Nunca había cuidado niños. Tenía que encargarme de 4. Nunca había cambiado un pañal. Todo empezó a parecerme imposible. Regresé a la casa.
Cerré la puerta. Me sentía extrañamente tranquila. Apagué unas luces al pasar frente al cuarto de las niñas. Escuché que alguien me llamó. Volteé de inmediato y recordé algo. La casa estaba vacía. Escuché pequeños pasos acercándose. Corrían la madera vieja. Crujía con cada pisada, amplificando el terror. Me refugié en la cocina. Tomé un cuchillo y me pegué a la pared. Esperé. No llegó nadie. Solo risas. Risas que corrían por la casa, burlándose de mí. Las náuseas regresaron con fuerza. Me mantuve así hasta que llegó mi compañera de trabajo. Sentí que me había salvado la vida en esa noche. En la ducha volvió a pasar. Puse el agua hirviendo. La música se apagó. Alguien apagó la luz. Intenté salir. La puerta no abrí. Algo la sostenía del otro lado. El del vapor me asfixiaba. El agua me quemaba. Grité a mi jefa. Abrió la puerta. Me dijo que llevaba casi una hora ahí. Esa noche dormí, pero desperté sudando. En el espejo de mi tocador estaba la niña sin rostro. Me hacía señas. Volteé el espejo contra la pared y recé. ¿Por qué me cierras? ¿No quieres jugar conmigo? Escuché. Dormí 4 noches en el baño. Cuando regresamos de vacaciones, volvió. ¿Por qué te fuiste? La voz ya no venía del espejo, venía del cuarto. Por eso te quité la medalla. Con ella no podía acercarme. Corrí, me esconde. Pedí volver a México. Creo que las señoras sabían hoy. Escribo esto porque siento que alguien me observa desde el espejo por las noches y tengo miedo de que nunca se haya ido.